Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablábamos de la artritis reumatoidea. En esta imagen tenemos las manifestaciones más representativas de una artritis reumatoidea con compromiso articular en etapa tardía. En la inmunopatogenia identificamos factores de riesgo, dentro de ellos los medioambientales, diferentes patógenos, bacterianos, virales, también el consumo de algunas sustancias como el humo del tabaco o la inhalación del humo de tabaco y también las hipovitaminosis. Dentro del polimorfismo genético, la afectación de algunos genes del complejo mayor de histocompatibilidad leucocitaria, también mutaciones a nivel de la proteína tirosina fosfatasa del receptor 22 y también alteraciones a nivel de la enzima peptidila arginina deaminasa. Estos factores generarían unas modificaciones posttransduccionales que sufren las proteínas luego de ser sintetizadas, a lo que se ha llamado citrulinación, conversión del residuo de arginina a citrulina. En individuos con hiperreactividad inmune subyacente se producen los anticuerpos anticitrulina. La inmunidad innata parece o podría activar diferentes grupos celulares, entre ellos los sinoviocitos similares a los fibroblastos, las células dendríticas y los macrófagos. Las células dendríticas presentan antígenos y estas células dendríticas migran a los órganos linfoides centrales para presentar ese antígeno y activar las células T, que luego activarán a las células B y producirán los anticuerpos, factor reumatoide y anticuerpos anticitrulina. Recordar que la activación repetitiva de la inmunidad innata puede conducir a una inflamación crónica y a la presentación de antígenos en la membrana sinovial. La inflamación crónica conduce a mayor citrulinación de las proteínas en varios lugares, en las superficies de las mucosas, en el pulmón y las articulaciones. Se ha visto que en etapa tardía, muchos tipos celulares, entre ellos los linfocitos T y los sinoviocitos similares a los fibroblastos, son capaces de activar a los osteoclastos a través de diferentes activadores, por ejemplo, el activador del receptor del factor nuclear y el activador del receptor del sistema ligando, y producir la lesión ósea que nos llevaría hacia la destrucción de la articulación. La artritis reumatoidea tiene fases. Algunas revisiones han identificado 2 fases y otras 3 fases, pero que se encuentran totalmente relacionadas. Por ejemplo, la primera etapa es asintomática de índole genético. Ahí volvemos a recordar el polimorfismo genético. La segunda, de artritis indiferenciada o preclínica, en la que se produce la reacción inmunológica con la formación de los anticuerpos. Y la tercera etapa, verdaderamente clínica, en donde aparecen las manifestaciones propias de la artritis reumatoidea. Esta revisión es muy interesante porque toma en cuenta una ventana de oportunidad en la cual enfatiza que mientras se haga el diagnóstico de manera más temprana, esto hará posible la puesta en marcha
de arsenales terapéuticos que puedan disminuir o enlentecer el desarrollo de esta enfermedad. Cuando hablamos de artritis reumatoidea, tenemos una afectación articular. Dentro de esta afección articular, esta tiene características, por ejemplo, de ser poliarticular, una tumefacción sin eritema, que es simétrica, que presenta dolor al movimiento, afecta a las articulaciones pequeñas, especialmente de manos y pies, y presenta además una rigidez matutina mayor o igual a 1 hora. Identificamos las articulaciones más frecuentemente afectadas, las metacarpofalángicas, la de la muñeca, las interfalángicas proximales y las metatarsofalángicas. En etapa avanzada identificamos en la parte inicial diferentes deformidades, por ejemplo la deformación en seta, el dedo en ojal, el dedo en cuello de cisne, los dedos en ráfaga y el pie triangular. También puede haber otras afectaciones, por ejemplo la rodilla, y esta afectación es muy invalidante. La columna, rara vez la dorsal, aún más la lumbar, pero sí a nivel cervical con subluxación atroaxoidea. Recordar la rigidez cervical que presenta el paciente. Afectación temporomandibular, cricoaritenoidea, generando disfonía, y la afectación de los huesecillos del oído, generando sordera. También tenemos afectación extraarticular, por ejemplo, los nódulos reumatoideos, presentes en el 20 al 30%. Generalmente son asintomáticos y se encuentran localizados en zonas de roce. Las vasculitis que pueden generar áreas necróticas, úlceras, etc. También las vasculitis pueden generar cuadros neurológicos como mononeuritis o polineuritis, e incluso infartos viscerales. Afectación pleuropulmonar, pleuritis con derrame pleural. Puede presentarse también fibrosis intersticial con alteración en la capacidad de transferencia pulmonar de monóxido de carbono, hipertensión pulmonar, el síndrome de Kaplan, que es artritis reumatoidea más neumoconiosis, muy frecuente en países con áreas mineras, afectación cardíaca, pericarditis, taponamiento y arritmias. Afectación neurológica, las vasculitis, por compresión, síndrome del túnel carpiano, tarsiano, cervical, ocular, las epiescleritis. O puede haber una asociación con el síndrome de Sjögren, que no es infrecuente. La asociación con la osteoporosis, es decir, puede generar osteoporosis. Esto por la utilización de los corticosteroides, pero también recordar que la hipovitaminosis D podría estar relacionada. El síndrome de Felty, esplenomegalia más citopenias. Luego también tenemos afectación de los riñones, las nefropatías, asociada al consumo de AINES, generando insuficiencia renal. Luego también tenemos, puede generar también síndrome nefrótico, glomerulopatías por los fármacos o glomerulopatías por la vasculitis. En esta imagen vemos diferentes radiografías en las cuales podemos identificar las lesiones. Esta patología presenta erosión marginal, puede presentar la desviación de los dedos del pie, estos son los dedos en ráfaga. Aquí tenemos el cuello de cisne. También podemos identificar la osteopenia en relación con la hipovitaminosis D y la utilización de corticosteroides junto con erosiones.
Para recordar, indicamos que la artritis reumatoidea por lo general afecta a las articulaciones de manera simétrica, especialmente las articulaciones pequeñas. Aquí tenemos también afectación extraarticular en las zonas de roce, los nódulos reumatoideos. Indicamos también cuando se trata de la afectación de la articulación o de las diferentes articulaciones en columna, es muy raro a nivel dorsal y más aún a nivel lumbar, pero a nivel cervical son frecuentes. Aquí identificamos la subluxación ateloxoidea, los nódulos reumáticos, etc. Afectación en relación a las vasculitis. Hablamos de la fibrosis intersticial. Las pericarditis. Puede generar también derrame pericárdico. En la radiografía podemos identificar tumefacción de las partes blandas, la osteopenia, las erosiones óseas, que tienen mal pronóstico si son precoces. Las luxaciones y subluxaciones, pero también en etapa inicial la radiografía puede ser normal. Y la resonancia magnética tiene mayor sensibilidad. Aquí tenemos las erosiones óseas y la osteopenia. Apoyan el diagnóstico clínico, los hallazgos radiológicos. Hallazgos de laboratorio, el factor reumatoide, que tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 70 al 90%. Nos ayuda para confirmar el diagnóstico en un paciente con clínica sugestiva. Los anticuerpos anti-CCP o anti-citrulina. Sensibilidad similar al factor reumatoide, pero mayor especificidad, mayor al 90%. Entonces tendremos que pedir factor reumatoide y especialmente anticuerpos anticitrulina. Los anticuerpos antinucleares pueden estar presentes en el 30%. Aquí identificamos factores de mal pronóstico, el hecho de ser mujer en relación con esa predisposición por el componente hormonal, la edad avanzada, la afectación de la radiografía desde el comienzo, la presencia de factor reumatoide y anticuerpos anticitrulina y reactantes de fase aguda muy elevados, la presencia de nódulos reumatoideos, nivel socioeconómico disminuido y afectación de varias articulaciones. ¿Cuáles son los marcadores de actividad? El volumen de sedimentación globular, PCR, ceruloplasmina, aptoglobina, marcadores de rotura del colágeno. La esperanza de vida se ve afectada por infecciones, por hemorragia gastrointestinal y enfermedades cardiovasculares. Aquí tenemos algunos criterios que están en relación, más bien que nos ayudan a hacer el diagnóstico, ¿no? Pero han sido definidos como criterios de clasificación. Tenemos los criterios ARA antiguos y los últimos criterios que fueron publicados el 2010. Sobre los cuales se revisará y se analizará en la práctica. Eso es todo. Hasta pronto.